Bienvenidos nuevamente a otro webinar de Medimarcas. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, la licenciada Paula Carolina Carrizo, maestra en Dirección de Enfermería, especialista en cuidados de la piel y heridas crónicas, especialista en control de infecciones y gerente sanitaria de hospital Oñativa, ganadora de diferentes premios e investigaciones clínicas, que nos hablará de un tema muy interesante el día de hoy. Bienvenida, licenciada. Un gusto de tenerla aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, un placer para mí, la verdad, realmente estar hoy en la tarde compartiendo con ustedes, 3 horas más en la Argentina, pero la verdad que encantadísima realmente de poder compartir estos conocimientos con ustedes. Bueno, voy a pasar a compartir la pantalla, cualquier pregunta pueden generarla por el chat y después la vamos a responder, o si no, al final podemos responderlas en vivo. Muchísimas gracias a todos por estar hoy a la tarde. Sabemos que es un gran esfuerzo para el personal de salud poder estar en las presentaciones de capacitación, así que bueno, vamos a iniciar entonces. Bueno, en esta tarde me convocaron a hablar sobre lesiones por presión que sabemos que es un indicador de calidad para los servicios de salud y realmente tenemos que hacer hincapié sobre este indicador para optimizar la seguridad del paciente y sobre todo para ver dónde estamos situados, ¿no? Y esto de que estas pinturas, porque me dediqué últimamente a evaluar por qué y a estudiar un poco por qué las personas no cumplimos en el ambiente hospitalario. He trabajado muchísimo sobre sistemas de gestión de calidad y sobre sistemas de implementación de prácticas clínicas para la mejora en la calidad y en la seguridad del paciente, y realmente creo que no solo debemos ser buenos, sino también parecer buenos, y si vamos a parecer, realmente implementar medidas para que la práctica clínica tenga los resultados que necesitamos en Latinoamérica. Como ya me presentaron, soy especialista en cuidados de la piel y heridas crónicas, y en esta tarde vamos a compartir algunos conceptos de prevención de lesiones por presión. Realmente para analizar esta presentación me planteé 4 objetivos básicos, digamos. Lo primero, analizar la situación actual de las lesiones por presión en Latinoamérica y sobre todo cómo es un indicador de salud y cómo nosotros lo planteamos desde las instituciones de salud. También evaluar las medidas con mayor evidencia científica e impacto en las áreas críticas, determinar la aplicabilidad y sustentabilidad de las medidas. Siempre decimos que no solamente tenemos que hacer que las medidas sean aplicables en las instituciones de salud, sino también que sean sustentables, o sea, que se puedan mantener en el tiempo. Muchas medidas no se pueden mantener en el tiempo, y hoy hablábamos en una presentación que hice mucho más temprano, que realmente cuando no podemos medir cuánto lo mantenemos en el tiempo, aquellas medidas que son esenciales para la práctica clínica, tenemos realmente algunas complicaciones. También tenemos que evaluar los costos en la prevención versus el tratamiento en las lesiones por presión, y les voy a mostrar un estudio que hicimos el año pasado y que presentamos en el Congreso justamente de México, donde salimos ganadores de un premio en la evaluación del costo de la prevención de lesiones por presión. Entonces, ¿qué es una lesión por presión? Y siempre nos preguntamos, y tenemos 50 millones de formas de describir una lesión por presión, pero esto es lo que nos pasa en la realidad. Yo suelo ser mucho más gráfica, digamos, para presentar las lesiones por presión, porque realmente es un daño. Para mí es un daño localizado en la piel, en un tejido subyacente, con resultado de una presión sostenida en el tiempo en una prominencia ósea mayor a 20 milímetros de mercurio. Entonces, usualmente va a ocurrir sobre estas prominencias que están muy expuestas, sobre todo en pacientes críticos, en pacientes que tienen larga estadía o larga permanencia en las instituciones de salud, y algunas veces también están asociadas a dispositivos u objetos médicos. Entonces, realmente no atañe a la clase de hoy de cómo vamos a hacer para curar o para realizar una cura avanzada sobre las lesiones por presión, pero sí cómo hacer para prevenir. Entonces, ¿qué me dice la epidemiología? Y hay muchísima bibliografía sobre esto, pero la verdad que el libro de medicina, que es el que de una u otra manera nos genera una estadística mucho más significativa, dice que la evidencia en los pacientes ingresados a las unidades críticos e intensivos tiene una mayor incidencia de lesiones por presión en los hospitales generales en torno a los cuidados de agudos, ¿sí?
La prevalencia de las lesiones por presión en las UCI o en Estados Unidos durante el 2019 fue de 19%. Fíjense, en el 2020 y en el 2021 realmente se elevaron más de 10 puntos. Eso significa que todavía seguimos trabajando para que esas medidas de prevención sean realmente significativas, ya que el COVID hizo que los indicadores de calidad se vean afectados en más de un 35%. Se estima que 2 millones de pacientes son tratados cada año en torno a la atención aguda con un costo aproximado de más de 11 millones de pesos de dólares solamente por lesiones por presión. Entonces, ¿cuánto nos cuesta prevenir las lesiones por presión? Vamos a ver un poco más adelante, pero es importante que tengamos en cuenta que la prevención siempre va a ser mucho más económica que el tratamiento de una lesión por presión y sobre todo la calidad de vida del paciente, ¿no? Cuando hablamos de aquellas cosas que tenemos que hacer asociadas a la prevalencia, a la incidencia en la UCI, cuáles son las regiones que están más afectadas en los pacientes, y esto realmente hay un estudio en el 2020, principios de la pandemia, que ya mostraban evidencia de la elevada prevalencia de las lesiones por presión en las unidades críticas, sobre todo, que se aumentó en más de un 50%, hay unidades críticas que llegaron a tener un 64,9%, y obviamente que la región donde más se establecía eran las regiones sacras. Más adelante vamos a analizar por qué esta disposición de la prevalencia y la incidencia en las UTI, sobre todo durante el periodo de la pandemia, y cómo nos sigue afectando en este momento estas lesiones por presión en estas unidades críticas. Es como yo les digo, ¿no? Es como la pandemia nos dejó cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas malas fue realmente que no aprendimos mucho sobre lesiones por presión y cada vez los pacientes se lesionaban más, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para enfrentar todos estos desafíos? Y sobre todo, crear un compromiso en la prevención, ¿no? ¿Cuáles son las metas y estándares que tenemos que tener claros? Siempre compararse con estándares nacionales o internacionales que sean aplicables a mi institución. Muchas veces intentamos compararnos con algunas realidades que no son significativas en Latinoamérica y sobre todo en aquellas situaciones donde los recursos no son tan visibles. Entonces, siempre tener datos me va a ayudar a tener un estándar y un nivel de comparación. Verificar el cumplimiento de los procedimientos, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de verificar el cumplimiento de los procedimientos, hablamos de detectar las dificultades para que el personal de salud, el personal que está en la hospitalización, en la internación, realmente pueda cumplir con los procedimientos establecidos, verificar la operacionalidad de todo lo que nosotros recomendamos, hacer que llevar los procedimientos a la realidad, realmente buscar aquella forma significativa donde el personal pueda cumplimentar con los procedimientos. Detectar estas dificultades nos va a hacer tener mejores resultados. Monitorizar y analizar los resultados tiene que ver con esto de analizar el trabajo en equipo. Hoy hay muchos estudios sobre cómo trabajar en equipo, pero está claro que si no trabajamos en equipo, hoy en día es una obligación trabajar en equipo, porque si no trabajamos en equipo no vamos a tener mejores resultados. Compartir con la información, no solamente con los miembros del equipo, sino también con aquellas personas que generen significancia en nuestro proceso. Entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer en las instituciones de salud? Y vamos a tener que elegir estrategias institucionales basadas en las perspectivas de procesos de seguridad, perspectivas de aprendizaje y crecimiento del recurso humano, es muy importante. Muchas veces, tanto lesiones por presión como higiene de manos suelen ser temas que están siempre en los planes de capacitación, pero sin embargo el recurso humano es en aquellas medidas en las que más falla, ¿no? Entonces tenemos que reforzar ese aprendizaje. La perspectiva financiera y sustentable, evaluar cuáles son los recursos que vamos a poder inyectar en nuestras instituciones de salud para realmente tener un nivel de prevención aceptable. Y sobre todo la perspectiva del cliente interno y del entorno. ¿Cuál va a ser el cliente que realmente vamos a necesitar que nuestro personal de salud esté capacitado y sobre todo que esté inyectado de autoestima para que pueda realizar todo lo que nosotros necesitamos que se haga? Esto obviamente en un entorno de una misión y una visión correcta, con una política de calidad adecuada para las instituciones de salud y a través de una planificación operativa. Esto realmente va a llevar a liderar la prevención en las lesiones por presión.
Entonces, ¿qué vamos a hacer con respecto a esto? Y yo siempre digo, bueno, con todo esto que planteás, tenemos que ver la forma de compartir esta información, sobre todo con el nivel inferior, con los grados operativos en las instituciones de salud, y hacer que realmente habilitar, autorizar a cada individuo que trabaja en las instituciones de salud a pensar, a comportarse, a actuar, a controlar lo que hace en su trabajo y a tomar decisiones correctas en la prevención de cualquier tipo de evento adverso dentro del ambiente hospitalario. Hay muchísimos factores de riesgo que nos llevan a pensar que las lesiones por presión realmente son un problema de calidad en las instituciones de salud. Y el primero está asociado obviamente al entorno en cuanto al control de riesgo que tienen los pacientes. Sabemos que la presión va a ser un riesgo muy importante, la fricción, el cizallamiento, la humedad y la presencia de dispositivos médicos. Esto es lo que tenemos que controlar. Estas son las matrices de riesgo que tenemos que tener totalmente controlada para que nuestros pacientes no se terminen lesionando, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo que están asociados a las unidades de cuidados críticos? Y allí vamos a ver que la ventilación mecánica, la hemodiálisis, la hipotensión, los vasopresores, la duración de los procedimientos quirúrgicos y sobre todo aquellas enfermedades cardiovasculares y diabetes son las que más van a predisponer a que estos factores realmente generen una lesión en el paciente. Entonces, no solamente tenemos riesgos mecánicos y funcionales, sino también riesgos asociados a la fisiopatología y a cada una de las patologías que puede presentar el paciente, como, por ejemplo, comorbilidades asociadas al diagnóstico inicial. Entonces, realmente lo que tenemos que analizar es todo este contexto y ver cómo podemos controlar estos riesgos a nivel hospitalario, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vamos a tener una mayor cantidad de lesiones por presión? Y siempre vamos a tener lesiones por presión en prominencias óseas, pero fíjense en esta imagen que se hizo hace muy poco en un estudio donde se evaluaron las superficies especiales para el manejo de la presión, donde las prominencias óseas están marcadas gráficamente, realmente, donde tenemos una presión mayor a 20 milímetros de mercurio en una superficie estática. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es trabajar para disminuir estos puntos de presión, tanto anterior como posterior. Para ello, lo que vamos a hacer es evaluar cuáles son las recomendaciones. Y obviamente ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Obviamente que para eso estamos las personas capacitadas y líderes de equipos de salud, donde realmente tenemos que inyectar, como decía hace rato, la autoestima necesaria para evitar que estas lesiones realmente se sucedan en el ambiente hospitalario, ¿no? Porque seguimos muchas veces aceptando aquellas cosas que son inaceptables y no podemos pedirles a las personas que trabajan con nosotros todo el tiempo a que piensen cómo vamos a hacer para resolver esta situación. Simplemente tenemos que desarrollar estrategias significativas para que en las instituciones de salud realmente se puedan cumplir los parámetros de prevención. Y muchas veces estas lesiones por presión terminan complicándose, y yo siempre digo, ¿no?, que el paciente muchas veces termina o fallece dentro del ambiente hospitalario por estas lesiones y no por su patología de inicio. Entonces, esto es algo que debemos controlar. Y debemos controlar rápidamente porque sabemos que va a terminar siendo una pandemia bajo la sábana, ¿sí? Liderar la prevención tiene que ver con proporcionar una atención de elevada calidad y sobre todo de protocolizar todo lo que vamos a hacer, instrumentar procedimientos, protocolizar, generar normativas, es lo que de alguna manera nos va a ayudar a tener mejores resultados. Minimizar la variabilidad de las prácticas, y esto está muy claro y tiene mucha evidencia que es realmente muy bueno saber que si tenemos distintos equipos de trabajo con variabilidades en las prácticas, protocolizando, realizando procedimientos claves, vamos a minimizar esta variabilidad y eso va a hacer que la seguridad del paciente sea mucho mayor. Evitar planes de cuidados dispersos, donde no hay continuidad y donde sabemos que realmente vamos a tener problemas con la continuidad de los planes.
reducir la iatrogenia en enfermería, un concepto súper importante y que muchas veces los enfermeros no nos hacemos cargo de ese concepto, ¿no? Evitar este daño que genera nuestras prácticas no protocolizadas o nuestra seguridad no estipulada dentro del ambiente de salud, que va a generar un daño en el paciente, que muchas veces va a generar la muerte o el fallecimiento de esos pacientes. Medir el impacto de las intervenciones, saber cuánto me impacta cada uno de los puntos de los paquetes de medida es importante para saber dónde estoy fallando y cómo voy a plantear mi capacitación. Un punto que nos podríamos llevar para una próxima capacitación es cómo planificar los entrenamientos y las capacitaciones en el profesional de salud, porque realmente no es fácil hoy en día lograr que las personas se conecten a una capacitación, sobre todo cuando están en el ambiente hospitalario, ¿no? Entonces, simplemente buscar estrategias que hagan que la seguridad sea más significativa en la práctica clínica. Simplemente conocer cuáles son las decisiones acertadas que nos van a llevar a tener mejores resultados. Y acá les voy a mostrar un gráfico realmente clave para este trabajo, ¿no? Sabemos que la responsabilidad institucional está presente siempre cuando tenemos la conciencia y la magnitud del daño que pueden generar las lesiones por presión. Y voy a hablar un poco de gestión porque realmente si no gestionamos los insumos asociados a las lesiones por presión, vamos a tener una magnitud del daño no clara y no establecida, y eso nos va a llevar a tomar decisiones inadecuadas. Saber que el clima de seguridad del paciente es fundamental. Tener un clima de seguridad en las instituciones hacen que sensibilicemos más al equipo de salud y que los costos directos e indirectos se vean minimizados, ¿sí? Necesitamos el compromiso de la alta dirección y eso es clave también para esto, ¿no? Muchas veces nos piden realizar procedimientos de prevención que tienen que estar inyectados de un presupuesto económico que si no se inyecta muchas veces no se puede adquirir tecnología para poder tener mejores resultados. Esto nos va a llevar a tener mayor costo-efectividad y las estrategias basadas en la evidencia. Obviamente lo que vamos a buscar es inversión en la prevención, diseño e implementación de protocolos y ahorros de recursos, ¿sí? Sabemos que prevenir siempre va a ser mejor que curar o realizar una cura avanzada, una lesión por presión. Entonces lo que tenemos que hacer es realmente pensar cuál es la costo-efectividad de la prevención, y los invito a hacer estudios de investigación con respecto a la costo-efectividad porque realmente hay muy poco descrito en la literatura. Hacer que el compromiso de la alta dirección sea fuerte para esto nos va a ayudar a invertir en aquellas decisiones o en aquellas acciones que sean relevantes para las estrategias de prevención. Entonces, realmente para poder invertir, nosotros necesitamos vertir números a la alta dirección y obviamente tener números claros sobre lesiones por presión. La medición es el primer paso que nos conduce al control y eventualmente a la mejora. Si no se puede medir algo, no se puede entender, y si no se puede entender, no se puede controlar. Por lo tanto, si no lo controlamos, no lo podemos mejorar. Entonces, es importante liderar los indicadores de impacto institucional asociado a las lesiones por presión. Los indicadores de lesiones por presión son indicadores de calidad de atención en un sistema de salud que realmente sea responsable y sobre todo se responsabilice del daño dentro de la institución de salud. Yo creo que muchas veces me preguntan en algunas presentaciones cuál es el costo de la no calidad. Me dice, Paula, ¿cuál es el costo de la no calidad en implementar medidas de prevención? Y el costo de la no calidad está asociada directamente a la visibilización de la institución, ¿no? Una institución que quiere visibilizarse y tener mejor estándar dentro de las instituciones de salud, tiene que tener protocolos claros de prevención de lesiones por presión y sobre todo tener un presupuesto dirigido a esto. ¿Cuáles son los passwords o cuáles son aquellas medidas claves para que esto se lleve a cabo como medidas de prevención? Entonces realmente está asociado a la organización
y a la evaluación de que esta actividad que se realiza dentro de las instituciones de salud tiene un alto riesgo, pero también una creencia compartida de que el actual nivel de daño en los pacientes va a ser realmente insostenible. No podemos seguir sosteniendo el daño que venimos ejecutando en los pacientes hasta este momento. Crear un ambiente no punitivo en esto es fundamental, ¿no? Ver que esto puede pasar si no se controla el contexto, y si no se controla el contexto está asociado no solamente al nivel operativo, sino también a los niveles medios y de alta dirección. Estimular a la colaboración entre distintos rangos y disciplinas es fundamental. Sabemos que esto lo hablamos mucho y lo trabajamos en muchas presentaciones, pero realmente llegar a lograr lo que nosotros estamos diciendo acá es muy difícil, por eso son factores claves para que esto se pueda lograr. Y la organización, sobre todo la obligación, como le decía anteriormente, de trabajar en equipo y de ver que el equipo de salud realmente tenga aquellos elementos claves para la prevención y evitar, por supuesto, esto, ¿no? Las lesiones por presión en el ambiente sanitario son un problema que podemos controlar y son totalmente evitables. Entonces, lo que podemos hacer es cambiar esto que yo le dije como clave en prevenir y lograr que la clave general sea la prevención en el equipo de salud. Para esto tenemos que visibilizar lo que nosotros queremos lograr y lo que vamos a lograr implementando un sistema de prevención que sea realmente efectivo. ¿Y qué necesitamos lograr para esto? Lo que necesitamos es medidas de prevención que realmente sean efectivas. Y muchas veces les pregunto a mis alumnos, porque soy profesora de una universidad, y les pregunto, ¿qué creen ellos que genera o que se genera en la palabra prevención? Y todos comienzan a decir, bueno, realmente creemos que es una forma de mitigar algún riesgo que tenemos. Y no, realmente la prevención tiene que ver con acciones específicas situadas sobre un riesgo específico, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver que la evaluación de la piel o la valoración de la piel es fundamental. Con la escala que ustedes quieran lograr o implementar, la evaluación de la piel es realmente significativa y debe estar registrada en los registros de enfermería. El régimen de cuidado preventivo en la piel se tiene que implementar, y no solamente implementar, sino también documentar. La selección de la ropa de cama es fundamental. No es lo mismo seleccionar una ropa de cama de algodón que seleccionar una ropa de cama de cualquier microfibra, y eso va a generar mucho más aumento de la humedad y sobre todo aumento de la temperatura para la piel. Eso hace que el paciente realmente no esté en un ambiente seguro. Por lo tanto, esto es fundamental. El reposicionamiento y la movilización, que es lo que nos vamos a centrar más adelante, el cuidado y la protección de los talones y sobre todo la selección de las superficies de apoyo, fundamental para las medidas de prevención. Fíjense que son algunas de las medidas que se pueden implementar, pero también hay medidas de prevención que tienen un impacto directo sobre las prominencias óseas o sobre alguna especificación fisiológica que haga que estos apósitos o estas espumas multicapas o FOAM o adhesivos de silicona también tengan buena evidencia sobre el impacto en la prevención. La evaluación del manejo nutricional fundamental. El paciente, obviamente, que está bien nutrido va a estar con mejor calidad, y el paciente que no está bien nutrido con una calidad mucho menor, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es realmente evaluar la calidad de nutrición en los pacientes. La evaluación de la gestión de dispositivos médicos y la educación del personal clínico, del paciente y de la familia. Fundamental la educación de la familia. Estamos trabajando nosotros en un programa, en un ciclo de mejora para realmente empoderar al familiar, a la familia del paciente, para trabajar en la prevención, sobre todo en aquellos ambientes donde no podemos tener más llegada que no es el ambiente hospitalario. Medir es primordial. Cómo lo quieran medir es de acuerdo a la escala que ustedes tengan disponible en sus instituciones. Esta es la escala que nosotros utilizamos, la escala de Braden, una escala fácil de utilizar, que está digitalizada en mi institución y que realmente el registro fue elevado durante los últimos años, porque justamente controlamos muchísimo las lesiones por presión, porque registrar siempre va a ser
la clave de la medición, ¿sí? Entonces hay que registrar, hay que mejorar esta herramienta de reposicionamiento, y fíjense, esto es una herramienta que creamos nosotros en la institución, y el 90% de todas las úlceras por presión pueden prevenirse, ese era el lema que teníamos, y el 80% de las úlceras por presión son de categoría 1 y 2, por ende, esta implementación nos llevó a tener un trabajo en equipo realmente significativo, donde no solamente trabajaba el enfermero, el médico, sino también el equipo de kinesiología, la nutricionista, el psicólogo, y llegamos a tener muchos mejores resultados aplicando esta escala y este nivel de valoración y de movilización de los pacientes, porque logramos hacer que realmente estas barreras para el cumplimiento puedan eliminarse en el equipo de salud. Y fíjense que hay muchas barreras culturales que tenemos en el equipo de salud que nos llevan a tener esta gran piedra, como yo les digo. Esta piedra puede ser el camino o puede ser un puente, eso va a ser de acuerdo a cómo la mires, ¿no? Pero en los equipos de salud, dentro de la implementación de medidas de prevención para lesiones por presión, nos falta mucho liderazgo y compromiso, ¿sí? El privilegio de la productividad sobre la seguridad, rotar a los pacientes es menos importante, digamos, que admitir más pacientes o que realmente generar procedimientos invasivos. La resistencia a atacar los problemas de fondo, eso es fundamental, tenemos que trabajar un poco más sobre esa resistencia. El individualismo, no trabajar en equipo, ya lo dijimos hace rato, es parte de esto. La discrecionalidad, el temor y la tolerancia, y sobre todo la falta de consenso, ¿no? La falta de consenso que vimos, estos son puntos que están tomados de las organizaciones que son altamente productivas y que generan más seguridad en el paciente y sobre todo alta calidad de atención, y allí es donde se van a centrar estos puntos claves donde vamos a buscar que esta piedra realmente no sea una piedra, sino que sea un puente en la prevención. ¿Cómo vamos a hacer entonces para que el equipo de salud tenga buenos o realmente se vea comprometido con lo que va a hacer? Y la modificación del comportamiento va a estar inducida por la interacción del entorno. Nosotros vamos a buscar realmente mejores resultados con experiencias que nos van a conducir a establecimientos de nuevos modelos y respuesta a estímulos externos. Entonces, simplemente lograr que el aprendizaje sea organizacional, que no sean de unas personas o de un equipo, sino que sea a nivel sistémico, a nivel personal, a nivel de modelos mentales, a la visión compartida y sobre todo al aprendizaje en equipo, ¿sí? Porque no todos en el equipo tenemos la misma capacidad. Por eso siempre lo que buscamos es modificar el comportamiento inducido por la interacción. Entonces, este modelo es el que vamos a implementar para tener mejores resultados en las medidas de prevención. Obviamente que para tener mejores resultados también tenemos que tener superficies especiales para el manejo de la presión. Y acá vamos a analizar muchos puntos, la evidencia científica nos da mucho para analizar sobre esto, y realmente creo que eliminar la presión de la piel es el objetivo principal. Y no solo hay una alternativa, hay muchas formas de eliminar y de utilizar las superficies especiales para el manejo de la presión, como aquellas superficies de aire alterno, ¿no? Aquellas superficies especiales donde el índice de alivio de la presión va a ser mucho más significativo y donde nosotros vamos a buscar tener realmente la capacidad de mantener por debajo de los umbrales de 30, 20 o 10 milímetros de mercurio las zonas de alta presión. Entonces, una de las superficies puede ser una superficie dinámica para el manejo de la presión. Sabemos que el costo de las superficies dinámicas suelen ser mayores, pero ya dijimos que el costo de la prevención va a ser mucho más efectivo o costo efectivo invertir en la prevención que en la cura avanzada. Entonces, vamos a ver qué dice la evidencia científica, y sobre esto hay muchísimo escrito, pero yo les traje algunos puntos especiales y algunos estudios multicéntricos para que analicemos en conjunto. Simplemente las superficies especiales para el manejo de la presión se le dan a aquellos dispositivos diseñados específicamente para reducir, aliviar la presión sobre un punto especial del organismo de un paciente.
Entonces, nosotros vamos a saber que esas superficies de apoyo, como la cama, la silla, van a generar un alto riesgo de lesionarse en nuestros pacientes, sobre todo si los niveles de complejidad asociados a las comorbilidades son mayores. Entonces, ¿cuáles son las mejores recomendaciones que vamos a tener en esto? Y estos niveles de evidencia lo va a generar algunos grupos de investigación que nos dicen que realmente esta evidencia es la mejor. Fíjense que considerar siempre las superficies especiales como un material complementario no sustituye al resto de los cuidados. Por ende, debemos tener un paquete de medidas que les voy a mostrar más adelante para implementar medidas de prevención que sean realmente de alto impacto. Entonces, sí nos tenemos que situar en aquellos individuos con riesgo de lesiones por presión a superficies especiales para el manejo de la presión. No utilizar colchones especiales de espumas estándares, porque eso no genera prevención. Fíjense que nosotros tenemos que manejar superficies especiales para el manejo de la presión en estos pacientes que realmente tengan evidencia de que se sustenten en algunos trabajos de investigación, sobre todo algunas revisiones bibliográficas, muestran que las espumas viscoelásticas van a generar mejores resultados en la prevención. Y fíjense por qué. Las superficies especiales para manejar la presión van a generar en algunos pacientes, en la gran mayoría, en más del 90%, superficies especiales de presión en aquellas prominencias óseas. Pero también la alta tecnología aplicada a las espumas va a hacer que esto se pueda adaptar a cualquier cama hospitalaria, por lo tanto, aquellos que tenemos diversos medios o contextos hospitalarios, podamos tener este tipo de superficies. Pero también, mucho más aún, porque nosotros sabemos que este tipo de superficies van a venir recubiertos por algunas fundas que tienen un confort adecuado para el paciente. Fíjense que en muchas instituciones de salud me invitan a hacer algunas auditorías y cuando voy a auditar las medidas de prevención, lo primero que hago es preguntar cómo está compuesta la funda del colchón, ¿no? Porque la funda va a generar mucha humedad, mucha presión, mucha temperatura para el paciente y eso va a hacer que el paciente rápidamente genere una lesión por presión. Y fíjense que cuando vamos a analizar los testeos comparativos que se hacen en superficies dinámicas o superficies estáticas, para el manejo de la presión vamos a ver lo que vimos hace rato, ¿no? Los sobrecolchones o aquellos colchones que se usan sobre un colchón viscoelástico o sobre un colchón estándar, realmente no van a tener los niveles de prevención que nosotros necesitamos para disminuir la presión. Y acá van a tener sobre las diferencias significativas que hay sobre una superficie dinámica o viscoelásticas o sobre una superficie que no es dinámica. Y vamos a ver que aquellos puntos más sensibles que tenemos son aquellos puntos donde se desarrollan las lesiones por presión. Hay tecnología que vamos a encontrar en el mercado con alta calidad, sobre todo para prevenir lesiones por presión, y están asociadas al confort que nosotros le llamamos confort 3D. ¿Y qué significa confort 3D? Son aquellas superficies que están ayornadas con 3 tipos de superficies diferentes que van a hacer que el cuidado sea mucho mayor en aquellas residencias prolongadas o en aquellos pacientes que requieran atención domiciliaria. Es importante conocer cuáles son las medidas de prevención también en la atención domiciliaria y saber explicarle al paciente por qué es necesario que en el domicilio siga cumpliendo con las mismas medidas, sobre todo cuando el paciente se externa con internación domiciliaria. ¿Qué dicen las investigaciones y aquellos estudios que hablan sobre superficies especiales para el manejo de la presión? Y la verdad que hay muchísima evidencia sobre esto, pero lo más importante es que este estudio que se llevó sobre 838 pacientes es un estudio que encontró que cambiar la postura de un paciente cada 4 horas en colchones viscoelásticos va a obtener una reducción significativa de la incidencia de lesiones por presión, categoría 2, sobre todo en aquellas lesiones graves. Y fíjense que hay una comparación con el cambio de postura de 2 a 3 horas en un colchón estándar en diferentes hospitales, y esto mostró un odds-ratio de 0.12 con un intervalo de confianza de 0.03 y 0.48, de tal manera que
Fíjense que las superficies viscoelásticas nos van a permitir aumentar el tiempo de rotar al paciente, sobre todo va a disminuir el tiempo de implementación de la enfermería y sobre todo disminuye los costos de atención. Obviamente el nivel de prevención va a ser mucho mayor. ¿Qué dicen aquellos estudios que hablan sobre la referencia de los cambios posturales y reposicionamiento? Vamos a tener una incidencia de lesiones por presión obviamente mucho más controlada si tenemos superficies viscoelásticas. Pero fíjense qué dice Cole en este estudio. La evidencia sugiere el reposicionamiento cada 4 horas cuando se combina con una superficie adecuada. Si no tenemos superficies adecuadas de redistribución de la presión, no podemos decir que vamos a tener un nivel eficaz de prevención de lesiones por presión y sobre todo, cuando no tenemos esta superficie, la rotación del paciente se va a tener que realizar cada 2 horas. Entonces, esto está evidenciado, hay mucha bibliografía sobre esto. El que requiera más información me puede escribir a mi mail y le puedo enviar, hay estudios multicéntricos, cualitativos, y fíjense que dice las recomendaciones con respecto a la práctica clínica. Nada más que, sobre todo, lo que venimos hablando, ¿no? La posición del decúbito lateral no sobrepasa los 30 grados sobre la lateralización. Esto es muy importante porque si no lateralizamos al paciente y generamos una lesión por presión en trocánter. Por ende, hay que evitar apoyar todo el peso en los trocánter, elevar la cabecera de la cama al mínimo, lo mínimo posible, no más de 30 grados. Y fíjense qué hacemos con los pacientes que están ventilados en la terapia intensiva, donde la recomendación dice entre 35 y 45 grados, y acá es donde tenemos que pensar qué estrategia vamos a implementar, ¿no? En este caso, las superficies dinámicas más las superficies viscoelásticas van a ser la mejor recomendación. Realizar cambios posturales cada 3 a 4 horas en superficies especiales viscoelásticas en la población de riesgo de lesiones por presión van a ser una de las recomendaciones más importantes dentro de esta guía de práctica clínica. Y realizar cambios posturales cada 2 horas con colchones estándares. ¿Qué significa eso? Que no solamente no vamos a poder realizar una medida de prevención efectiva, sino que también el trabajo de enfermería se va a duplicar aún porque va a tener que movilizar más al paciente. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando tenemos que analizar? Y algunas veces siempre les digo, ¿no? Al personal de salud me llama y me preguntan cómo podemos hacer para que el contador de nuestra institución o la persona que decide cómo comprar o qué comprar me diga que no es tan costoso lo que estoy pidiendo. Y realmente haciendo una evaluación de costos, no hay otra, digamos. Hay mucha evidencia sobre esto, pero les traje 2 estudios fabulosos asociados a cuánto me cuesta prevenir y cuánto me cuesta curar una lesión por presión, y después les voy a mostrar el que realicé yo en mi institución en la República Argentina. La evaluación de costo-efectividad en 4 estrategias de prevención basada en la evidencia tienen que ver con colchones de distribución, espumas viscoelásticas, espumas de alta densidad, comparados con colchones estándares, suplementos nutricionales orales, ácidos grasos hiperoxigenados 2 veces al día, y también tiene que ver con espumas limpiadoras de pie no emolientes o películas protectoras o paños secos o baños impregnados en dimeticona como los que usamos en mi institución. Realmente el costo de la estrategia por paciente es solo de $10. Entonces es obviamente mucho más económico si pensamos en el costo del tratamiento, que hoy en día el tratamiento de una lesión por presión está evaluada entre $7.000 a $14.000 dependiendo la complejidad. Entonces realmente, cuando nosotros pensamos en esto y vemos que hay pacientes que tenemos con un tratamiento de lesiones por presión mayor a $20.000, donde si hacemos esto por 30 días, vamos a ver que el costo es mucho más significativo que $10, entonces realmente vamos a demostrar que prevenir las lesiones por presión van a tener un costo-efectividad mucho mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más podemos hacer para prevenir? Y que tiene alto nivel de recomendación es simplemente también aquellos apósitos que tienen un nivel de dispersar la presión en aquellas prominencias óseas. Y fíjense, con respecto a esta recomendación hay mucha evidencia, pero sabemos que las FOAM o las espumas tienen una alta recomendación para la prevención, también como una medida coadyuvante a la superficie especial
especial para manejar la presión, sobre todo en aquellos pacientes que no pueden adquirir superficies especiales para manejar la presión. Esta es la recomendación 1A. Superficies viscoelásticas también tiene recomendación 1A y de alta calidad, y obviamente esto que siempre lo pongo en mis presentaciones, pero que se sigue utilizando, ojalá que no lo sigan utilizando ustedes en México, pero yo creo que muchas prácticas todavía no se perdieron y tienen que ver con esta gran dona que se utiliza muchas veces para prevenir, que no está recomendada, no tiene recomendación. Sí, superficies viscoelásticas para manejar la presión en pacientes sentados tiene una alta calidad de evidencia científica. Cojines o almohadas para utilizar, para disminuir como superficie especial para disminuir la presión en aquellos pacientes que requieran estar en sillas de ruedas o en superficies estáticas, para movilizarse tienen que tener algún nivel, digamos, de disminución de presión, y eso va a ser claro, sobre todo en pacientes críticos en las primeras movilizaciones. Esto realmente la recomendación es elevada y tenemos que utilizar este tipo de cojines para lograr que las medidas sean preventivas. Sistemas integrados de protección también tienen alta recomendación. Los sistemas integrados tienen que ver con no solamente colocar una talonera, sino colocar una talonera con reposicionamiento. Estos dispositivos que usamos en mi institución son totalmente lavables, son dispositivos que realmente hacen que el paciente pueda movilizarse. Estos laterales hacen que se generen reposiciones cada 15 minutos en pacientes críticos que tienen recomendación de no movilización. Fíjense que cuando tuvimos pacientes pronados en plena pandemia, tuvimos muchos inconvenientes para el reposicionamiento en los pacientes críticos y logramos mejorar y optimizar la movilización con dispositivos integrados. Es por eso que la recomendación está presente. Y esto que les dije al principio, ¿no? No solamente ser buenos o parecer buenos, sino realmente implementar aquellas medidas básicas. Y esto se los voy a dejar para que ustedes lo puedan reflexionar, porque realmente es de un retratista contemporáneo que va a captar la vulnerabilidad de las personas y sobre todo las emociones de las personas que intentan escoger a los demás, y esto está asociado a una dicotomía contingente que tiene que ver con lo que nosotros pensamos que hacemos bien, pero realmente no estamos haciendo bien, porque nosotros queremos mirar algo que se está implementando como un procedimiento de alta calidad, pero lo miramos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos observar. Entonces, realmente esto es algo muy interesante de analizar en las personas para poder dirigir las miradas hacia las medidas de prevención. No solo debemos parecer, sino ser buenos en lo que hacemos. Entonces, les voy a mostrar el estudio que presentamos el año pasado en el congreso que hicieron en México. Y realmente para mí fue un placer poder participar, pero no solamente de poder escuchar a muchos especialistas, sino también de ver que lo que estamos haciendo es lo que está recomendado a nivel mundial. La implementación de un paquete de medidas para prevenir lesiones por presión, cuál es el impacto y cuál es el costo en un hospital de la República Argentina. Y fíjense que lo que buscamos es realmente la implementación de un paquete de medidas para prevenir lesiones por presión, y que esto realmente sea imprescindible en las áreas críticas y en todo aspecto clínico de la prevención. Es altamente significativo también el impacto en la calidad de atención de nuestros pacientes si generamos un ciclo de mejora que realmente sea asertivo. Y para generar un ciclo de mejora realmente afectivo, lo que necesitamos es, obviamente, esto que dijimos al principio, ¿no? Tener el apoyo de la alta dirección, buscando reportes de calidad para la alta dirección y, sobre todo, trabajando en que el paciente es el protagonista de nuestros cuidados y de las prácticas clínicas. Y para eso obviamente fue un gran desafío poder justificar la necesidad de tener superficies especiales para el manejo de la presión, pero sin embargo pudimos lograrlo. El objetivo fue evaluar el cumplimiento de este paquete de medidas que les voy a mostrar que implementamos en lesiones por presión y determinar un costo global de la lesión por presión, y sobre todo saber que el paciente puede lesionarse en cualquier momento en la institución de salud, ¿no? Esto es realmente implementar paquetes de medida, tiene que ver también con implementar
bundles. Y los bundles son, es el paquete de todas las medidas, no es solamente una cosa. Entonces, si vamos a comer algo, vamos a comer completo, si no, no lo comemos. Entonces, yo creo que este es un gran ejemplo de cómo implementar el paquete de medidas. Yo vengo desde el mundo del control de las infecciones, pero también la piel es lo que me apasiona. Entonces, este estudio fue centrado fue un estudio cuasi experimental con series temporales interrumpidas de antes y después, donde pudimos evaluar algunos indicadores y les voy a pasar a mostrar. Esta evaluación se realizó con 856 pacientes internados en la unidad de terapia intensiva en plena pandemia 2020-2021. Se implementó una estrategia basada en las 5E, enganches, educación, ejecución, evaluación y estímulo. El paquete de medidas era valoración del riesgo diario, aplicación de película protectora o ácidos grasos en prominencias óseas, superficies dinámicas para el manejo de la presión, rotación cada 4 horas, higiene con paños tibios y apósitos hidrocelulares. Todo esto nos llevó a tener estos resultados. Preintervención teníamos una prevalencia bastante elevada, pero post-intervención realmente fue bastante significativo el descenso de sobre el 3%, con una incidencia de 0,8, una adherencia al paquete integral del cuidado de un 99%, una satisfacción interna. Cuando medimos satisfacción interna, medimos satisfacción de las personas que aplican el cuidado, y que fue de un 95%, y de una satisfacción externa de un 100%. Realmente fue impresionante lo que pudimos lograr. La mejora de la mejor calidad de atención en estos altos estándares de la práctica clínica tiene que ver con la evaluación integral que hacemos del paquete de medidas, con una diferencia de proporciones ante la aparición de lesiones de 0,46, o sea, altamente significativa en la implementación del paquete de medida, con una P de 0,001. Esto nos llevó a analizar cuáles fueron los costos, ¿no? Y los costos asociados a la prevención global de un paciente que estuvo hospitalizado 20 días de internación. Y solamente, fíjense que fueron de $600, con toda la implementación de este paquete de medida, con un costo diario de $30, y versus las lesiones por presión de grado 1 con un nivel de curación de $16.932, de grado 2 de $22.983 y de grado 4 de $29.567. Entonces, realmente prevenir es mucho mejor y mucho más costo efectivo que curar una lesión por presión. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones? Esta estrategia de implementación de un paquete de medida no solo demostró tener un gran impacto sobre la prevención, sino también un costo significativamente menor en el tratamiento, incrementando el nivel de satisfacción del usuario como del cliente interno, y también la calidad de atención para nuestros pacientes. Somos medicina humana, somos hospitalidad, somos un gran equipo de trabajo. Entonces, esto nos llevó a tener un premio el año pasado en el Congreso de AMSICHAC, que se realizó en Guadalajara, y la verdad que estoy muy contenta con esto porque realmente se pudo valorar todo el trabajo que hicimos, que es muy, muy importante. Esta es una de mis compañeras que trabajó conmigo en este trabajo de investigación, y la verdad que es un placer para mí poder estar en este gran equipo. No podemos cambiar las conductas, pero sí podemos construir entornos para mejorarlos y controlarnos. Simplemente lo que tenemos que hacer es ver cuál es la evidencia que más se adapta a lo que nosotros tenemos y poder justificar cuáles son aquellas cosas que realmente llegamos a decir que necesitamos para asegurar que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de atención. Acá les dejo mi mail, va a quedar abierto el chat para algunas preguntas, y realmente quiero agradecerles, obviamente, a los que me invitaron a este espacio para poder compartir con ustedes todo lo que estamos haciendo y cuáles fueron los resultados de nuestra investigación. Muchísimas, pero muchísimas gracias por su atención. Gracias, licenciado. Por aquí tenemos muchas felicitaciones. Por aquí nos dicen que, Auri, que la importancia de la movilización del usuario va a mejorarse si hay comunicación, compromiso, inclusión del cuidador, es la clave. Por aquí ¿Es así? seguimos con más felicitaciones para usted por la ponencia. Y vamos a ver si hay más preguntas en un momento. Hay que darles unos momentos para ver si dejan sus preguntas.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que en el chat me están elogiando por la presentación. La verdad que para mí fue todo un desafío, digamos, hacer esta presentación también porque muchas veces compartimos algunas realidades, pero sobre todo porque en Latinoamérica necesitamos un mayor consenso para prevención de lesiones por presión. Así que los invito a trabajar a todos sobre esta temática y a trabajar en un trabajo que venimos hace mucho tiempo haciendo y realmente que queremos tener más adeptos, más países que participen. Es una prevalencia en Latinoamérica sobre lesiones por presión, es algo que está muy pendiente, hay muy pocos números en Latinoamérica sobre lesiones por presión, entonces tenemos que trabajar tratar de integrarnos y ver qué podemos hacer para que estos pacientes no sigan sufriendo en la internación cosas que son realmente evitables, ¿no? Por Cuando aquí, los pacientes tienen, ¿me querés leer esa pregunta? sí, la de María, ¿verdad? Sí, cuando Sí. los pacientes presentan mucho edema, también son recomendables el uso, por ejemplo, de la bota. Si tenemos pacientes con un edema importante, lo que hay que hacer es evaluar el contexto del paciente y ver cuáles son las mejores recomendaciones. En este caso, si el paciente tiene mucho edema, no es la recomendación utilizar ese tipo de modificaciones de postura. Lo que podríamos hacer en todo caso es sí ir sobre aquellas superficies especiales o simplemente hacer que las espumas viscoelásticas que tenemos en los colchones viscoelásticos generen el trabajo sobre esas superficies especiales. No les recomiendo, si el paciente está muy edematizado, colocar este tipo de superficies de reposicionamiento. Por aquí tenemos otra pregunta de Auri que nos dice que qué bibliografías recomienda. Hay mucha recomendación, yo les puse algunos estudios sistemáticos, pero hay muchas recomendaciones sobre lesiones por presión, hay mucha recomendación a nivel europeo, pero bueno, le puedo pasar más información si es que requiere implementar una práctica clínica diferente en su institución, me puede escribir un mail y le puedo pasar mucha información. Por aquí siguen las felicitaciones por su ponencia. Dicen que felicidades, excelente ponencia. Por aquí María nos respondió, gracias por la respuesta. Y creo que por el momento no hay más preguntas. Bueno, agradecerles a todos por estar en este espacio, por poder compartir, y creo que quedó bastante claro, por eso no había tantas preguntas. Entonces, realmente, insisto que para mí es un placer de poder compartir este espacio con ustedes y nos mantenemos en contacto para poder trabajar en este estudio multicéntrico a nivel de Latinoamérica, que los voy a invitar a ver si pueden hacer que sus instituciones puedan trabajar en esta investigación. Muchísimas gracias a todos y a ustedes por el espacio y por permitirme estar en esta tarde de compartir conocimientos. No, gracias. Por aquí tenemos una última pregunta. Dice, en el caso de Sí, edema, ¿es recomendable el vendaje de Jones? depende el tipo de edema. Recuerden que los vendajes se utilizan en aquellos pacientes que tienen comorbilidades controladas dentro de las terapias intensivas. No en todos los pacientes se pueden utilizar vendajes si no tiene una evaluación vascular, ¿sí? Entonces yo lo que les recomiendo es primero hacer una evaluación integral del paciente con vascular, con el equipo terapista, con las personas de reposicionamiento, con los kinesiólogos y recién decidir cuál es la mejor forma de vendar al paciente o si este paciente requiere o no vendaje, ¿sí? Perfecto. Sí, por aquí ya. Gracias, excelente. Gracias y muchas felicitaciones por aquí le mandan por el chat. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Igual si gusta dejar sus redes para que la sigan y por ahí su correo por el chat para que le manden si tienen Okay. alguna duda. Sí, les voy a dejar mi correo y les voy a dejar mis redes. Igualmente me pueden buscar como Paula Carrizo en Instagram o en Facebook y también en LinkedIn. Pues con esto ya damos por finalizada la sesión del tema del día de hoy. Espero les haya sido de su agrado y
Muchas gracias, licenciada, por estar aquí y compartir su conocimiento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por invitarme y sobre todo por brindarme este espacio para poder compartir todo lo que venimos haciendo y ojalá que les haya servido para que puedan implementar este paquete de medidas en sus instituciones de salud con muy buenos resultados. Gracias, buen día. Hasta luego.